Nota al pie, el podcast de difusión histórica de revista Sociedad y Estudios Diferenciados. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio. Hoy entraremos de lleno al segundo capítulo de nuestra temporada dedicada al Partido Comunista y a las Juventudes Comunistas de Chile, con la que queremos aportar contexto, memoria y discusión histórica en un momento donde la coyuntura vuelve a poner al PC en el centro del debate público. El capítulo de hoy se titula Juventudes de Izquierda y Militancia Comunista en los 90 y vamos a viajar a un periodo clave, los primeros años de la transición, una etapa marcada por crisis internas, reconstrucciones orgánicas, disputas políticas y también por la aparición de nuevas generaciones que tuvieron que redefinir sus formas de militar, su horizonte estratégico y su relación con el país que emergía tras la dictadura. Ahora pasamos a presentar a nuestros invitados y hoy tenemos con nosotros a Daniel Núñez, actual senador por la región de Coquimbo y una de las figuras más importantes del Partido Comunista en la postdictadura chilena. Daniel nació en el 1971, estudió en el Liceo de Aplicación y en el Colegio Francisco de Miranda y desde muy joven se vinculó a la militancia. En plena transición, siendo aún escolar, presidió la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago en 1988, en un momento clave de las juventudes organizadas contra la dictadura. Más tarde, ya en la Universidad de Chile, fue dirigente estudiantil y llegó a ser secretario general de la FECH en 1992. Su trayectoria entre las juventudes comunistas es extensa. Entre 1998 y 2001 fue secretario general de la Jota, integró el Comité Central y la Comisión Política y participó de los procesos de rearticulación del PC en los años más complejos de la transición. Además de su trabajo político, Daniel es sociólogo por la Universidad de Chile y magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado, donde investigó el movimiento estudiantil de los 90. Ha estado ligado también a espacios formativos e intelectuales del PC, como el ICAL y la Universidad Arce. En 2013 fue electo diputado, cargo que ejerció durante 2 periodos, y del 2021 es senador por la circunscripción 5 de Coquimbo, convirtiéndose junto a Claudio Pascual en uno de los primeros parlamentarios comunistas en la Cámara Alta desde 1973. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Hoy también nos acompaña Aníbal Pérez Contreras, historiador y académico especializado en la política chilena contemporánea, licenciado en Historia por la Universidad de Valparaíso, magíster y doctor por la Universidad de Santiago de Chile. Su trabajo de investigación se ha centrado en temas claves para entender el Chile posterior a 1990, la historia de las derechas, los gobiernos locales, el clientelismo y en general las transformaciones políticas que marcaron la postdictadura. Es autor del libro La UDI tras el telón, publicado en el 2016, una referencia fundamental para comprender la cultura política del gremialismo, y coeditor del volumen Transiciones, Perspectivas Historiográficas sobre la postdictadura chilena 1988-2018. Actualmente, Aníbal es editor asociado a la revista Divergencia, director del Departamento de Género, Política y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, y un dato que ya me sabía yo, porque soy de Valparaíso, es que fuiste profesor de Historia y Ciencias Sociales en el Liceo Cortés Brown de Viña del Mar. Fuiste profesor de varios amigos y amigas míos. No sé. Aníbal, un gusto tenerte con nosotros para esta conversación. Muchas gracias por la invitación, chiquillo. Y qué responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, partir con una pregunta para Daniel. En los años 90 tú eras muy joven y aún así te tocó vivir una Jota golpeada por las crisis internas, salidas de militantes, pérdidas de cuadros y redactamientos que supongo fueron dolorosos igual. ¿Cómo recuerdas ese ambiente político emocional dentro de la Jota en los años 90? Y también, si te puedo tensionar, con el año 92. ¿Y qué significó militar ahí en medio de ese nivel de tormenta interna que tenía usted? Bueno, saludarlos nuevamente. Claro, justo veníamos entrando por Cami, yo venía caminando por Cami, y estamos con el Liceo de Aplicación casi al frente, y tal vez eso expresa muy bien el por qué un grupo de dirigentes, cuando fui solo yo también había un grupo de militantes más o menos de mi misma generación de la Juventud Comunista, que saliendo de la enseñanza media nos mantuvimos activos en la universidad y posteriormente en cargos dirigenciales de la juventud. Y tenía que ver tal vez mucho con la confianza que nosotros teníamos
de lo que se podía llegar a hacer por la fuerza que tuvo el movimiento de lucha contra la dictadura, pero a diferencia de líderes más emblemáticos, nosotros no tuvimos la etapa más dura, sino que nos tocó más bien en la cola del movimiento, o sea, cuando ya se estaba imponiendo una transición pactada, pero sí nosotros teníamos mucha confianza en la experiencia de liderazgo, de dirigencia y sobre todo confianza en las velocidades que tenía el pueblo, la gente organizada. Y con esa confianza, me acuerdo, por ejemplo, en la aplicación, nosotros el último año, que fue el 88, discutíamos generar el gobierno estudiantil de liceo de aplicación, que era casi ya como un acuerdo con el rector para nosotros manejar el liceo, y la verdad que había mucho apoyo entre los estudiantes. Todavía se mantenía como un liceo de hombres además, entonces eso hacía que tuviéramos mucha confianza. Por lo tanto, aunque la crisis nos golpeó muy duro, porque muchos de los dirigentes del partido, sobre todo la juventud que era con más experiencia, se fueron, nosotros teníamos mucha confianza en nuestras capacidades, y eso no era un individual, era de una generación, y si bien experimentamos mucha solidaridad en el sentido de lo que había en la sociedad chilena, de ser, digamos, la apuesta de la sociedad chilena y del mundo era que los comunistas se acababan, que no tenían razón de ser. Había una reflexión más global, aunque el tener presente, con Fukuyama, en fin, la historia. O sea, llegamos a un minuto en que el capitalismo ya era de por sí la única opción posible y se iba a producir en forma natural. Y esa orfandad ideológica o política nosotros la asumíamos con mucha confianza en las capacidades. Y bueno, y eso nos hizo mantener la habilidad en un periodo en el cual obviamente era de reflujo de las fuerzas, digamos, de izquierda. En este caso, digamos así, de una perspectiva antineoliberal. Y bueno, fue una etapa de cierta soledad, pero también de mucho reforzamiento de vínculos, con mucha confianza emocional entre los que estábamos, que más nos conocían de años anteriores. Y en ese sentido teníamos capacidades que esperábamos desplegar y en el camino fuimos logrando articularlas, no con pocas dificultades, pero yo diría que fue una etapa de vida por lo menos muy importante y bonita por el nivel de solidaridad y unión que tenía. Es interesante eso que relata Dalí, y aquí te pregunto a ti, Aníbal, porque nombra generaciones que fueron criadas o socializadas en esta doble crisis que es la caída de los socialismos reales y los conflictos internos del PC y la J, ¿no es cierto? ¿Cómo en tus investigaciones tú has rastreado que se vivía este conflicto? Sí, mira, puedo hacerlo a partir de los resultados de investigación que tuvimos en el fondo de Cedillo Rogando. Del primer año, por ejemplo, escribimos un artículo sobre la Jota de Valparaíso, y entonces entrevistamos a mucha gente de la zona, bueno, y también evidentemente Santiago, pero yo me encargué de articular a los jotosos porteños, digamos, ¿no? Y claro, se enlaza un poco con lo que dice acá el senador, ¿no? Efectivamente, en los 90 todos los relatos son de crisis, una crisis epocal, digamos, ¿no? Eso es lo que se evidencia en los relatos, una crisis como que hubo que sortearla con mucha fe, ¿no? Aunque toda la realidad indicaba que la cosa no iba allá, digamos, ¿no? Se había caído el muro de Berlín, se había caído la Unión Soviética, claro, estaba absolutamente hegemónico el neoliberalismo. En los 90 los países latinoamericanos giraban en esa dirección, en Argentina, en Menem, Fujimori en Perú, entonces, claro, el mundo iba hacia allá y los comunistas y los jóvenes comunistas, yo diría, se aferraron mucho a su identidad. Hay algo que resaltaba en todas las entrevistas que hacíamos, ¿no? Que era el tema de la clase. Mientras que, por ejemplo, surgía en el movimiento universitario nuevas variantes de izquierda, por ejemplo, la zurda, ¿no? Haciendo referencia al movimiento autonomista, al zapatismo, etc. La Jota, en cambio, mantenía la identidad de clase como parte esencial de la articulación de una política de izquierda, ¿no? Y en eso a mí me parece que, o al menos lo que rastreamos en el trabajo que hicimos, se daba cuenta de algunos liderazgos de la Jota de Valparaíso en particular, que entraban a la universidad más viejos, comillas. Estoy pensando en el comandante, por ejemplo, en la Universidad de Entonces, exactamente. Entonces, de hecho, en la UNLA, por ejemplo, en el año 92-93 gana el Pato Camus en la federación, ¿no?
y es como un punto ahí de pegarse, digamos, ¿no? Y ellos empiezan y continúa la formación de la juventud comunista, y en la Universidad de La Yancha al menos la J era grande, aún en los 90. Cuando en cambio entrevistábamos a la J de la Santa María, por ejemplo, Jacob, por ejemplo, Sandoval, me decía, no, en los 80 aquí había muchos jotosos, y en los 90 éramos 6, 4, realmente 2, ¿no? Y en la Católica lo mismo. Entonces ya la pregunta es, bueno, pero ¿qué explica que en esas universidades, por ejemplo, se haya mantenido o que la J haya resistido? Y yo creo que son dos variables a propósito del proyecto. Una parte interpretativa puede ser generacional. Hubo algunas generaciones que fueron formadas en los 80 y que se adaptaron a la política de los 90, ¿no? Y nosotros en el artículo le llamamos una generación de enlace, ¿no? Es decir, que tiene la formación ochentera, pero que despliega su cultura política en los 90. Y a mí, al contrario de lo que muchos podrían pensar, de mi punto de vista, esto no representa hablando del proyecto, él podría cuestionarme, ¿no? Pero lo que a mí me hace pensar es que cuando uno piensa en la J y piensa en el PC, hay que pensar en un partido de más de 100 años, ¿no? Es un partido que nace en esa nicha, como se dice, ¿no? Entonces, las coyunturas, los quiebres, las continuidades, la historia del PC no hay que pensarlas como de manera chiquitita, sino que son procesos de largo plazo, son articulaciones familiares, son generaciones de personas que están en el partido. Entonces, yo creo que eso fue fundamental. Y esa generación de los 80 que se articula en los 90 se adapta a la trayectoria histórica del Partido Comunista, digamos. O sea, lo entrevistábamos y yo pensé en un momento, quizás de manera prejuiciosa, dije quizás estas personas van a ser más reticentes, por ejemplo, a las alianzas políticas, a la participación en los centros de alumnos, y resulta que no. O sea, tenían una buena parte de la cultura política del partido, incluso antes del golpe, digamos. O sea, está bien representado. Entonces, ya, eso por una parte. Y por otra, la identidad de clase fue fundamental. Todas las entrevistas aparece lo mismo. O sea, soy hijo de trabajador, soy hijo de trabajadora. Aunque incluso muchos de ellos en realidad eran hijos más bien de trabajadores de clase media, trabajadores de igual manera, digámoslo, pero siempre está esta identidad muy fuerte, muy potente. Bueno, y hay más cosas después para eso, bueno. Interesante lo que es este profesor, y antes de ligar lo que usted comenta, preguntarle cómo lo trato, de senador, de Daniel. Que yo le dije a Daniel, me puse ¿Qué era? le voy a seguir diciendo Daniel o compañero. Es interesante lo que dice el profesor Aníbal, porque estas generaciones de enlace, no sé, que tienen que enfrentar un nuevo escenario, y ahí yo le quiero hacer una pregunta a usted, senador. ¿Cómo procesaban ustedes como generación joven ese vacío estratégico que se abría, y cómo afectó eso la manera en que se organizaban y pensaban la política? Claro, bueno, yo primero quería decir, me parece bien, muy bien la conceptualización que hace el profesor acá, Aníbal, ¿se me equivoco? Sí, porque claro, justamente es eso un poco lo que siento que nos pasó a un grupo, que éramos más compactos, pero teníamos experiencia brillante en la ciencia media, y por lo tanto ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntos, habíamos tenido amistad, vínculos, y eso hacía que fuéramos muy unidos, y era relevante en un periodo soleado, tener con quien enfrentar esa situación de soledad ideológica. Y claro, y en Valparaíso se dio una peculiaridad que los que venían tenían más edad, más experiencia política, pero también, como es la cultura política porteña, del PC también, con esta raigambre de clase más presente tal vez que en otros espacios, así que lo encuentro, bueno, muy interesante. Tiene un poco, creo que lo que nos pasó a nosotros, la peculiaridad. Hay que considerar que la senadora Claudia Pascual era de la misma generación, claro, un año más joven que yo, pero ya salió la echaron del Liceo Carmela Carvajal en el 88, entonces compartíamos la misma generación. Y respecto a cómo se articula, bueno, yo creo que el eje nuestro fue cómo en un espacio en el cual se imponía esta mirada ideológica extrema, de que no había opciones, que no había otro camino posible, construíamos desde una experiencia política que ya nos daba una formación, una forma de interpretar el capitalismo actual o contemporáneo, y también de superar. Y ahí el vehículo político ideológico que nosotros por lo menos usamos fue, que era algo en ese minuto más desarrollado en otros países de América Latina, menos en Chile, era la idea de que había que entender Chile como una forma de capitalismo extremo, a pesar de retorno a la democracia, pero el tema es lo sustancial, en su esencia, y a mí nos pareció que el concepto del neoliberalismo era que él lograba
interpretar mejor eso. Y si bien hoy día clínicamente no es discutido, yo siempre recuerdo cuando estaba en una clase en sociología, que en mi último año, y teníamos al profesor ahí más docto, que era Antonio Carretón, y le dijimos, bueno, estaba yo, pero el neoliberalismo nos dijo, no, eso no existe, eso es ideología, metafísica, cosas. Y que yo era muy auténtico que él lo dijera, no era peyorativo, sino que él, en su código de ese minuto y en su formación esto no entraba, era. Y bueno, la realidad fue mostrando que este capitalismo que se desregulaba, que privatizaba, que a pesar de saber un contexto político de régimen democrático formal, estaba negando derechos y generaba profundas desigualdades, a pesar de que también tenía de cuenta esta situación de recuperar parte del daño social que provocó la dictadura. Pero eso fue lo que a nosotros nos permitió articular, y muy centrado en la realidad de las universidades públicas. Efectivamente, la Playa Ancha siempre fue un pilar o un bastión para nosotros, la Universidad de Atacama, pero ya el año 95 logramos que ese discurso se rearticulara y, digamos, una suerte de competencia sana con el movimiento de la Zurda, que estaba más ampliado en Concepción. Logramos recomponer las federaciones estudiantiles universitarias, y eso se hizo a la base de un discurso que ponía al centro cómo el neoliberalismo en la educación superior estaba priorizando las universidades públicas, no en la propiedad, sino que en los roles, y levantar la consigna de la defensa. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros articular, tener un protagonismo y también lograr reconocimiento dentro de la propia dirección del partido como dirigencia, en este caso de la Junta Comunista. Bueno, ya salió el tema del movimiento estudiantil, y ahí preguntarle a usted, profesor, en el 1992 fue un año de alta conflictividad estudiantil, hubo marchas, tomas, coordinación entre universidades, ocupaciones del Congreso. ¿Qué papel jugaron ahí la J en ese ciclo? ¿Usted cree que esas movilizaciones representan más una continuidad histórica del movimiento estudiantil de la izquierda del siglo XX, o más bien hay una reconfiguración propia del nuevo contexto postdictatorial? Wow, vaya pregunta, o sea, no te puedo meter tesis doctoral para resolverla así, pero si me apuras con eso, bueno, tú estudias historia, así que sabes que todo proceso histórico tiene elementos de continuidad y cama. Así que si uno tuviese que identificar los elementos de continuidad, yo creo que van por, diría, a lo tibio, ¿no? Así como el repertorio de acción colectiva es relativamente similar, digamos, ¿no? Las demandas son relativamente similares. ¿En qué sentido? En recuperar, por ejemplo, la democratización, ¿no? En donde la J era grande, por ejemplo, en la UPLA, siempre estaban en los petitorios democratización, triestamentalidad, etc. Y además la J aportaba otra cosa, que era no quedarse en la demanda particular, sino que politizar la demanda, es decir, partir del problema particular, de la falta de créditos, del confort en el baño, qué sé yo, pero transformar eso en una demanda política hacia la lógica del derecho, ¿no? Entonces, si yo tuviese pedagogía política, estoy poniéndome quizás en los zapatos de los actores de esos años, y diría algo así como que convencer a los compañeros de que el problema de que no tengamos recursos es el problema del neoliberalismo de educación superior, producto de las continuidades de los gobiernos de la centroizquierda y la transición en el marco del pacto transicional y el escenario mundial, ¿no? Es el problema del capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Y para salir de esto hay que exigir derechos, salir de la lógica tan particular. Y para eso la J tuvo en los 90 una plataforma, o sea, una reflexión, yo diría, colectiva bien específica, ¿no? El arancel diferenciado era la primera manera de corregir el neoliberalismo, y dependiendo, yo me imagino que de las coyunturas de las universidades también, a saber hasta dónde avanzar o retroceder al respecto de la democratización. Como horizonte siempre está, pero también los comunistas en términos históricos siempre han sido también bien, yo me atrevería a decir, responsable o pragmático o realista, en el sentido de que tampoco digamos, no quiero ser figurativo, como lo digo de manera más elegante, como salga el corazón, no son ultraizquierdistas, digamos, ¿no? Entonces no, eso son en ese sentido, o sea, eso es un aporte. Y lo otro sobre el 92-93, sí, hay conflictividad. De hecho, gran parte de la terminología de la postdictadura siempre se generó esta idea de que en los 90 no hubo nada, ¿no? Como que fue el gran bostezo de los 90,
que la juventud, comillas, no estoy ni ahí, etc. Pero si uno empieza a revisar las fuentes, la prensa, empieza a encontrar rápidamente que sí hubo cositas, ¿no? Y cositas bien grandes. De hecho, el 95, el 97, la ley Marco, bueno, aquí el senador era dirigente estudiantil. Vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso, no vamos a hacer el spoiler, ¿no? Pero hay hartas cosas más, digamos. Hay conflictividad estudiantil en el movimiento estudiantil, sí, evidentemente no es la época de la reforma, o del 67, no estamos en otro contexto, pero sí hay conflictividad, ¿no? También hay conflictividad en los sindicatos, por ejemplo, desplazan a la DC de la conducción de la CUT, por ejemplo, el colegio de profesores, luego ya empieza a llegar a entrar los dirigentes comunistas en la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está el conflicto del carbón, por ejemplo. Entonces sí hay conflictividad en los 90. Ya me parece que tiene que ver con la lógica o las construcciones mismas que va generando la dinámica propia del neoliberalismo con su particularidad chilena, digamos, bien radical, lo demás, ¿no? Sí, eso, de hecho en el marco de la investigación que hacíamos, por ejemplo, también evidenciábamos algunas diferencias en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la quinta región, en la Valparaíso, son procesos de reflujo, de disminución y luego amplitud de militancia. O sea, está, por ejemplo, los relatos de Roxana Zurita, están los relatos de Boris Cofré, y muchos que participaron en las grandes movilizaciones, ¿no? Y va así como cíclica, ¿no? En la Católica lo mismo, pero yo diría que a nivel regional al menos, claro, la UDA se caracterizó hasta por allá por el 2011 probablemente, por ahí. Cuando entra la UNE. Claro, exactamente, ahí como ser la hegemonía. Sí, eso. Bueno, ya salió el tema del arancel diferenciado y hay que preguntarle a usted, senador, ¿cómo fue para la Jota ese debate? Porque yo sé que había tensiones respecto a lo que era arancel diferenciado versus la gratuidad. Habían voces dentro de la Jota en esa época que decían avancemos hacia la gratuidad, que sea ese el piso, pero había otra porción de la Jota que yo creo que es mayoritaria quizás para los 90, que estaba por el arancel diferenciado. Sí, bueno, efectivamente hubo ese debate que se dio más, digamos así, en el periodo 93-94, cuando ya comienza una recomposición más fuerte, y claro, tenía que ver con las condiciones que habían para exigir la demanda. Hubo debate, pero no fue tan complejo. Yo creo que por lo menos en esa etapa se resolvió bien. Ahora, lo que a mí me parece en relación a lo que decía Aníbal es que, claro, yo más bien marco una ruptura en el hilo del periodo, digamos, de la primera mitad de los 90. Porque hasta el año 91-92, del 92 desaparecen la mayoría de las federaciones estudiantiles. La UPLA fue la que no vivió ese proceso, pero el resto del país la federación desaparece. Universidad Católica, la fecha que utilice, la Universidad de Concepción, y eso ocurrió porque la movilización que hubo el año 91 era una movilización que era como continuidad de la lucha contra la dictadura, con cambio político por supuesto, pero en la demanda. Era la misma, una demanda más gremial, porque no había la interpelación a una dictadura que ya no existía. Y la presión además de que las movilizaciones o el conflicto social ponía en riesgo la reducción a la democracia. Por lo tanto, un conflicto social extendido podía hacer que generara desestabilización política y que eso podía permitir que los militares retomaran cuotas de poder o incluso el poder. Entonces, en ese escenario, yo creo que lo que ocurre es que el movimiento estudiantil no logra entender cuál es su rol, su papel. Y la demanda era llenar esa gota, hay tomas que son bien largas, y llegar una de estas rotas tremendas, y después de eso desaparece y los centros surgen en el año 95. Y cuando resurgen, creo yo que lo hace ya con una nueva lógica, un nuevo discurso, en que ya el problema no está o sea, se asume que hay una autoridad política, un régimen pseudo-democrático, si lo catalogamos, y con una institucionalidad, digamos, de democracia tutelada por todos los entidades que dejó la Constitución de Pinochet, pero se pone el acento en que ya con 4 o 5 años de democracia había un impacto de una política nueva, ya no de efecto directo de la dictadura, sino que de estos gobiernos son las universidades públicas, que era de privatización y también de auge de universidades privadas. Y ahí se articula un discurso que pone al centro la defensa de la universidad pública, y es lo que logra, digamos, sumar como nuevas demandas. Y entonces, en ese contexto, claro, el arancel diferenciado o la gratuidad era importante, pero no era la esencia de la demanda, porque la demanda no estaba puesta en conquistar un derecho social universal, estaba puesta en hagamos que estas instituciones que son emblemáticas para Chile, también en regiones, logren jugar su rol público. Y los estudiantes aportarán, pero
lo del derecho se subordinaba, digamos, o sea, a esta mirada de que había que defender la universidad pública, que ya no solo estaba en riesgo por lo que hizo la dictadura, sino que también por lo que hicieron ya los gobiernos de este caso la concertación, que era continuar Marguerite neoliberal y incluso algo eso. Y eso tenía en algunas universidades una expresión muy fea, muy real, muy concreta. La Universidad de Chile vendió el Estadio Recoleta. Había la amenaza de realizar el hospital de venderlo. La radio de la Universidad de Chile se la vendió. Estuvo una toma que impidió que se vendiera. O sea, la universidad estaba vendiendo parte de su patrimonio físico. Se decía que el PEDA estaba liderado, entonces iba a vender la sede y se iba a cambiar al físico, digamos, y algo que era el emblema de generaciones, que eran los campos ahí, el pasto, el Macul, todo desaparecía. Entonces, y esos regiones también son muy utilizados. Entonces, eso hacía ver que hubiera un riesgo de lo que ya era patrimonio histórico, adquiriera, se precarizara, se heredara acá. Y yo creo que eso fue como uno de los ejes que permitió tener un replanteamiento con fuerza y sobre todo un discurso que ya no fue solo que renovara las demandas. Entonces yo creo que ese elemento estaba muy presente y en ese momento la relación diferencial era una demanda, no era eso. Pues no estaba articulado en torno a la gratuidad como derecho, sino que el problema era tenemos que defender la institución y en ese contexto por supuesto también que sea una institución democrática en su acceso, por lo tanto. Y en una lógica como de etapa también, como que era un piso mínimo para avanzar a... Sí, una cierta lógica de etapa, pero una lógica de etapa vinculado a una estrategia política nacional, donde, como bien decía el profesor acá, Aníbal, si bien había expresiones de lucha, por ejemplo, sindical, podría ser muy fragmentada y aislada. Y lo que habíamos tenido como gran baluarte de la lucha contra la dictadura, que era el movimiento poblacional, totalmente desaparecido y anulado. El movimiento de derechos humanos, que giraba su en torno a la defensa y a la libertad de los presos políticos, ya estaba con esas demandas como resolviéndose de otra manera, y por lo tanto había un escenario bastante de desmovilización. Había algo de conflicto con el movimiento mapuche, el nacimiento del Consejo de la Tierra, pero se veían muy lejanos, muy focalizados en el sur, el humano, y entonces emerge esta idea que con un cuestionamiento al modelo neoliberal podía partir por la educación superior y después extenderse a otros centros. Entonces, más que etapa, era el eslabón más débil de la cadena donde tirar. Esa era como una etapa. Bueno, supongo que esas reflexiones igual incomodaban al oficialismo de la época. Ahí yo le quiero preguntar a usted, profesor, en estos testimonios que usted ha logrado recabar para su investigación, ¿qué se dice sobre las relaciones con los otros movimientos? Ya algo dijo usted, por ejemplo, en la zurda, los autonomistas, pero también estaban los libertarios, las propias juventudes de gobierno también vivían una recomposición. Sí. Ya, a ver. Yo creo que en los 90 la Jota es un brazo importante del movimiento estudiantil, no cabe la menor duda. Y el otro se va a ir convirtiendo paulatinamente en la zurda. Y más todas las otras juventudes políticas más pequeñitas que siempre existen, ¿no? Eso por una parte. Ahora, lo relevante ahí, si uno piensa en sentido histórico y a más largo plazo, es que la juventud de los partidos de la concertación empiezan a desarticularse, ¿no? A perder presencia. La trayectoria clásica de los partidos de la juventud de la concertación, por ejemplo la Chile, era luego pasar de la Chile al INJU, ¿no? Como un camino tradicional de incorporación al Estado, ¿no? Y a mí me parece que la juventud de los partidos de la concertación más o menos pagaron los costos políticos de la transición en términos de la administración del modelo, o sea, y ahí evidentemente había un flanco para que la Jota o los otros movimientos criticaran la política de educación superior. Ahora bien, para ser justo también, hay algunos casos de dirigentes de juventud del Partido de la Concertación que mantuvieron su postura relativamente crítica y en este espíritu de republicanismo de la educación pública, pero en última instancia no eran absolutamente hegemónicos ni tampoco, comillas, relevaban ni estaban de moda. O sea, yo creo que se les fue muriendo duro conforme avanzó en los 90 a ellos en particular. Ahí hay un cambio histórico, ¿no? Y de hecho, si no me pregunté un poco más, yo creo que los partidos de la concertación, uno empieza a ver, se empieza a comer el fenómeno del elitismo interno, ¿no? Entonces se empiezan a vaciar de militantes territoriales. De hecho, fíjense tú que en el 97, por ejemplo, elecciones parlamentarias del 97, entre los blancos, los nulos y los que no fueron a votar fueron un tercio, ¿no?
un voto obligatorio. Entonces ahí hay como una señal que se empieza a alumbrar. Se abre el debate dentro de la concertación entre autoflagelante y autocomplaciente, ¿no? Y yo recuerdo, de hecho fui estudiante también, y me acuerdo ya en mi época en la Valparaíso, por ejemplo, en la juventud de la concertación, para allá por el 2000, eran muy poquitas, quedaban en reducto, así como en derecho, por ejemplo, en la Valparaíso había socialistas, pero no un demócrata cristiano, la DC, claro, pero no eran así como la vanguardia, digamos, del movimiento, ¿no? Por lejos de eso. No eran como las J en la UCLA. Y no eran como las J en la UCLA, sí, o la densidad de la J de la Chile, digamos, que ya a mí me da la impresión que era la que marcaba un poco la pauta a nivel nacional adentro, ¿no? Y en su sana competencia con la J de Osaki, por ejemplo, ¿no? Así como Universidad Grande de Santiago. Pero yo quería solo remarcar ese punto. A mí me parece que es distinto estar en el Estado y en el gobierno que estar afuera para un partido. ¿Ya? Porque cuando estás en el Estado tienes que administrar, tienes que gestionar. Y entonces aprende una cultura de burocratización necesaria para el funcionamiento del Estado, por lo demás. Pero eso también tiene impacto en la cultura de los militantes. ¿Me explico? Y entonces yo creo que los partidos, la juventud de los partidos de la concerta más bien fueron absorbidos por esa cultura. Yo cuando leía los libros del profesor Rolando, una de las cosas que más me llama la atención de la historia de la Jota es esta tensión fuerte entre la relación de la militancia poblacional y la militancia estudiantil, donde parecía que ahí habían varias diferencias de fondo o quizás no, y por eso yo le quería preguntar, senador, ¿cómo vivió usted ese conflicto? ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Qué opinión tiene usted después de harto tiempo pasado? Sin faltar el respeto. Claro, y lo que pasa es que a ver, como que el PC lo que va viviendo es una situación de transición, a lo mejor sí, entre la forma política heredada de la clandestinidad, de hacer política internamente y también públicamente, y el enfrentarse a intentar hacer movimientos de masa en un contexto ya de una democracia ya no restringida, limitada. Y lo segundo requería superar ciertos códigos de la clandestinidad y en por la forma que está adquiriendo la sociedad chilena, porque el esquema mecánicamente de la dictadura que hubo en los 80 obviamente no fue hablado. De hecho, los actores cambiaron radicalmente. En los 80 el movimiento sindical nunca fue tan relevante por el nivel de represión, pero la lucha territorial poblacional fue una de las expresiones más destacadas. Y esa expresión parece así como se fuma, digamos, entre el 90, 91, 92. Claro, fuera de juego, vamos. Claro, absolutamente fuera de juego. Una parte también se radicaliza y termina, por ejemplo, con niveles de represión muy altos. Fue lo que pasó en el movimiento Juan Lautaro, que fue un poco el heredero de esa expresión de base social, por así decirlo. Y incluso lo que emerge en la expresión en el mundo popular, más bien juvenil, como la barra de fútbol, que era como lo que se emerger, entre comillas, como gestante de la alegría. Entonces, en ese escenario, claro, hubo una diferencia muy grande entre la joda que hacía política en el territorio y que buscaba recomponer un movimiento poblacional que pocos años atrás estaba muy activo, por lo tanto había referencia, que no era algo abstracto, algo existió, pero que no se recomponía, y la experiencia del puente, digamos, de la experiencia que había en el modelo estudiantil universitario, que se trabajó de otra manera. Tal vez el puente que tuvimos, que debió ser un cierto camino común, fue el tema cultural, que en ese periodo, en los 90, logramos una importante explosión con los festivales de Víctor Jara. Y en el mundo territorial sí lograba convocatorias a pequeña escala, pero mantenía la actividad. Bueno, y eso obviamente generaba ciertos códigos políticos, más el hecho de que la crisis del 90, donde la salida del Partido Comunista fue de dirigentes muy destacados, pero también de dirigentes estudiantiles, hacía que hubiera la idea que la capa media del Estado en la universidad era más fértil ideológicamente y por lo tanto se buscaba que fuera más sólido. Entonces también hubo cierto prejuicio y cierto debate ahí que tensó la relación interna junto comunista. Bueno, pero eso lo resolvimos en el camino y en esa resolución me tocó a mí asumir como secretario general, que un poco representaba el equipo universitario. Pero era algo más
de acomodarse, porque de alguna manera el partido también fue adquiriendo esa experiencia a partir un poco de lo que se centra, por ejemplo, en ganar el colegio de profesores, con Jorge Pavés, que también representaba una búsqueda de cómo representar la demanda de los profesores en ese contexto ya de democracia. Hubieron algunas experiencias también de algunas luchas territoriales acotadas en regiones, entonces algo se comenzaba, pero todavía muy acotado por 90, ¿no? O sea, usted dice que usted saliera secretario al final de la Jota no implicaba un cierre de ese conflicto, digamos. No puede, usted plantea que no hay que leerlo en ese sentido. No, yo creo que sí implicó un cierre del conflicto. Pero ya. Sí implicó. El anterior secretario general de alguna manera lo hicieron depositarios de esa otra experiencia por venir del trabajo sindical y territorial, y yo era quien venía del trabajo universitario como más o menos emblemático en el interno. Y ese cierre implicaba que se apostaba por lo estudiantil, que ese iba a ser el foco de la Jota en los próximos años. Así era, sí. Implicaba eso, pero lo que nosotros entendíamos, que queríamos tener más experiencia, es que esto no era blanco negro. Entonces, no es que uno dijera se elige el mundo estudiantil porque los estudiantes sean más capaces que el poblacional, sino que tiene que ver con las condiciones políticas que se habían generado y donde la política podía ir más rápido. Pero nuestra aspiración era que esa política que iba más rápido ahí provocara después el movimiento en los otros segmentos. Entonces nunca estuvo el no mirar, incluso también vino de la experiencia poblacional y pensábamos que podían articularse. No sabíamos por dónde, y por eso la cultura era como una prioridad para nosotros y invertimos mucho esfuerzo en eso, nos fue el director Jara, que es lo que parecía. Y en el plan sindical ya fue mucho más complejo porque evidentemente la manera era distinta, pero siempre la mirada nuestra era que esto no era un tema de un estamento, sino que está muy clara la mirada del conjunto Partido J para hacer un movimiento más gigante de la sociedad. Entonces consideramos que este era el primer paso, pero no quedarse ahí. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Siempre quería preguntarle esto, senador. Su tesis de sociología es fiel reflejo de eso, ¿no? De licenciatura en sociología. Así es. El fiel reflejo de eso fue como producto de la relación que hicimos y que van de ya varios de haber egresado de sistematizar y de ordenar. Entonces ahí justamente trataban de esconder el fundamento a por qué se articuló ese movimiento en esa etapa de reflujo y que eso no era un problema de la, entre comillas, idoneidad o la almacén en libre, sino que había una contradicción que el neoliberalismo desató en ese segmento específico que era la educación superior y que logramos enterar y que yo creo que el mismo análisis, tal vez con variaciones u otras categorías que hacía el equipo de la zurda, que también entendía que esto no era casual, porque en el papel ellos podían haber ido a otro mundo, pero como varios de ellos estudiaban, Carlos Ruiz estudiaba un año más arriba que yo, pero llegó tarde porque llegó como estudiante reincorporado a la Chile. Claro, estábamos viendo lo mismo que veíamos nosotros. Él con más experiencia, con más formación política, nosotros con la nuestra interna, pero al final se dan cuenta que aquí había una contradicción real, porque para poder plasmarlo, por ejemplo, ese es el periodo que de los 90 en que la Chile vende su canal de televisión. O sea, hasta el año 90 la Universidad de Chile era dueña del canal que en ese tiempo se llamaba Canal 11. Que más un detalle implica, y resulta que diciendo que el rector Lavado, que tiene una pérdida económica, lo vende y se hace el proceso de realización. Entonces, la pérdida de patrimonio para una universidad de Chile originaria de la primera del país era muy fuerte, y eso tú lo podías llevar en ejemplo en cada región, por supuesto en las situaciones particulares de las regiones y las características, pero eso yo creo que fue como muy determinante lograr captar esas contradicciones y poder articular el discurso. Lamentablemente ya estamos en el tiempo, así que les voy a hacer una última pregunta para los dos, ya como trayéndonos la coyuntura. Se puso compleja. Es la misma pregunta para los dos. Primero para el profesor Aníbal. En la prensa se posiciona la idea de que a la interna del PC no hay capacidad de tomar decisiones a propósito de cómo se ha llevado la candidatura de Janet Jara. ¿Usted qué opina de eso? Y ahí extendiéndole la pregunta también a Daniel, ¿no es cierto? Ahora que tiene un foco particular mediático en torno a estos temas, ¿qué tan real sería esa crisis? La prensa siempre le pone de esto del tema de los lotes, de las diferencias internas. ¿Hay lotes realmente?
o son diferencias legítimas que ocurren como en cualquier partido, aprovechando que tenemos el nuevo coordinador del equipo político. Profesor. Chuta, yo creo que estas preguntas el senador Núñez está más capacitado, tiene más información que yo para responderla, pero voy a tratar de responder en un sentido como más histórico, ¿no? Sobre lo primero en el fondo, si es que hay una crisis interna en el PC porque no son capaces de tomar las decisiones de campaña, eso es, ¿no? Esa es la pregunta. Yo me atrevería a decir que hay que distinguir las interpretaciones que hace la prensa en Chile con la realidad. Los discursos no son lo mismo que la realidad, o al menos yo no estoy en esa matriz como postmoderna que discurso es igual realidad. Digamos, ¿no? El discurso es una cosa que de una u otra manera puede aportar a prefigurar, si tú quieres, un poco la realidad, pero la realidad supera los discursos, creo yo, ¿no? En ese sentido soy un clásico, ¿no? Hasta boomer, me dice Nica. Entonces, dicho eso, lo segundo es que, claro, esto hay una cuestión inédita, ¿no? Por primera vez una candidata del Partido Comunista logra ser la representante de una coalición amplia de centro-izquierda, tipo, si ustedes quieren, incluso casi Frente Popular, pero ahora es del Partido Comunista, es mujer, y sacó la primera vuelta un 26-27% de los votos. Eso es inédito, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos registro no tenemos registro con ese porcentaje de votos de una militante comunista chilena, por lo demás, ¿no? Porque siempre cuando uno conversa con un extranjero les cuesta mucho entender de por qué en Chile hay un partido comunista tan grande. Eso es como que a los alemanes, por ejemplo, les parece muy raro. Y le hago una microhistoria del Partido Comunista en 5 minutos y empiezan como a entender, ¿no? Y entonces, esta cuestión inédita evidentemente hace que los medios de comunicación hagan sus propias interpretaciones con justa razón. Esto es una sociedad democrática, el pluralismo, entre comillas, de los medios de comunicación. Entonces, ya. Ahora bien, hay una cuestión que hay que entender. En todo proceso de configuración de campañas políticas presidenciales, sobre todo en la postdictadura para adelante, hay que entender que los candidatos son siempre candidatos de coaliciones más grandes. No son candidatos de un partido en particular. O sea, si alguien cree en la caricatura como que va a estar la candidata Janet Jara y va a llamar Lautaro Carmona y le va a decir te equivocaste y esto otra cosa, esto no opera así, no opera así. No opera así, ni nunca ha operado así, porque la realidad es mucho más compleja. Y evidentemente una candidatura presidencial de una coalición de centro izquierda tiene que tener ciertos niveles de autonomía, ¿sí? De hecho, si uno va hacia atrás, en los 90, en el caso de Elwin se hablaba del presidencialismo como de suprapartido, ¿no? O sea, Elwin estaba sobre los partidos, ¿no? Y los partidos de la concertación, nada. ¿Sí? Incluso la propia Bachelet con el propio Partido Socialista, ¿no? Hay liderazgos históricos que dentro del PS que la propia Bachelet, Michelle Bachelet, incluso tomó distancia por las razones que significan ser, o sea, el caso de Camilo Escalona, por ejemplo, ¿no? Entonces, en segundo lugar diría eso, ¿no? Ella es una candidata de coalición de centro izquierda. Si es que eso genera o no tensiones al interior del partido, evidentemente sí, yo creo que sí. No he entrevistado a todos los militantes de todo el territorio nacional para sostener mi hipótesis, pero me parece lógico, porque evidentemente los militantes, los partidos, los militantes son de carne y hueso, digamos, no son robots. Entonces, evidentemente hay militantes que les gustaría que, por ejemplo, la candidata tuviese un discurso más antineoliberal o más duro, más ofensivo, y hay otros que dicen, pucha, en realidad no, tiene que ser lo contrario, y eso es propio del debate en una sociedad democrática. Y por último, con esto cierro, lo mismo con respecto a los lotes, ¿no? Conozco bien y empecé a estudiar, pero conozco bien, tengo muchos colegas que estudian en PS. Entonces esa es otra cultura política, la cultura del lote, que en estricto rigor es esa política que se llama faccionalismo. Hay una serie de características para poder explicar eso, ¿no? Y en el PS sí, eso opera bien y es parte de su cultura política, ¿no? En el PC yo no creo que haya faccionalismo, yo creo que bajo ciertos temas, en ciertas coyunturas probablemente existen sensibilidades o miradas similares, pero que no necesariamente se articulan como un grupo todo para pelear todas las internas del partido. ¿Me explico, no? No tengo toda la información, es lo que veo desde afuera o desde la periferia, digamos, ¿no? Eso, y por último, para poder entender a Janet y al PC, siempre, y en esto quizás va a ser medio complejo lo que decir, pero hay que entender que el Partido Comunista es el Partido Comunista de Chile.
Eso es muy relevante, porque hay una historia particular de este partido que tiene que ver con nuestras tradiciones e incluso sus propias formas de construir sus proyecciones políticas tienen que ver con eso. Siempre hay una lógica de lectura internacional, si un partido que es heredero de Marx y todo lo demás, digamos, pero su experiencia histórica tiene que ver con esto. No es casualidad que haya sido el partido más antiguo de la vida chilena social. Eso. ¿Y usted, senador, qué opina de esto de que la prensa posiciona esa idea sobre la interna del PC? Sobre todo la prensa de Copesa. ¿Y para qué van a nombrar nombres de periodistas? ¿Para qué ponen de pesado? Hoy día, sobre todo, leía una noticia donde la tercera lo indicaba como el puente entre Janet Jara y la dirigencia comunista. Se me han indicado varias cosas. Y eso varía a veces según la conveniencia de la nota que se quiera hacer, o sea, también. Pero bueno, yo encuentro bien interesante la reflexión que hace Aníbal. Y agregaría dos cosas de contexto, porque creo que el contexto es muy relevante. Esto va a sonar chauvinista, pero las cosas hay que decirlas como son. El hecho de que el Partido Comunista tenga una candidata presidencial que además, como bien decía, ganó una primaria en el Coliseo, es inédito para el Partido Comunista. Nuestros candidatos presidenciales habían venido con agrupaciones, alianzas más acotadas, más reducidas. Y el hecho de que ya esté hoy día en la segunda vuelta nos hace, de una u otra manera, de su manera, la representación parlamentaria del Partido Comunista después de Lugar, más influyente de Occidente. Entonces, es una situación muy atípica, y eso hace entonces que también tengamos que mirar esto con mucha responsabilidad de lo que viene hacia adelante, ¿ya? Y esto se entronca también con un camino que no es un camino que empezó la dirigencia del Partido Comunista ahora, sino que es un camino que nace de una reflexión de cómo incidir más en estos procesos políticos, democráticos, pero en el marco del neoliberalismo, es decir, una democracia que profundiza el neoliberalismo. Y la conclusión que toma el Partido Comunista en toda su dirigencia, empezada por Unidad de Marín, es muy relevante, porque se cree que esto partió solo por TEA y partió con Gladys, es tenemos que influir dentro de la institucionalidad para producir los cambios. Y ahí se pone como prioridad romper la expulsión y tener parlamentarios, como a su tradición histórica, y eso lleva también a participar en un gobierno, que es la nueva mayoría, con Bachelet, y ahora está con más influencia en un segundo gobierno, que es el del presidente Boric. Entonces, en ese sentido, uno también podría decir esto es la conclusión de un camino que se comenzó ya mediados del 2000 y que, más bien fines del 2000, y que logra tener una expresión con una candidata. Entonces, en ese escenario, uno puede decir hay una contradicción profunda dentro del partido que diga tenemos que ir a otro lado, ¿no? Porque es la política que hemos recorrido donde más de 30 años para llegar a esto con pasos sucesivos. Ahora, lo que se ocurre es que esto es tremendamente dinámico, complejo, con un mundo cambiante donde la ultraderecha asoma con un poder y una amenaza gigantesca para la democracia, las conquistas sociales, para las libertades. Y en ese escenario, obviamente, hay mucho debate de cómo es la manera de enfrentar eso, cuál es el liderazgo que prima. Y claro, eso tal vez, cuando un partido es influyente, los debates son mucho más duros, más polémicos y también con más impacto en la opinión pública. Antes hemos tenido debates también muy duros, pero que eran totalmente intrascendentes para la opinión pública porque estaban en la periferia de la originalidad. Entonces, la verdad es que yo creo que el profesor lo aclara bien, es más bien el debate respecto a posiciones que por lo demás en el PC siempre ha existido. En los 80 existió, previo a los 80, y que debe existir porque en parte la discusión democrática de los partidos, si hacer política no es un grupo de amigos, ni se hace con consenso, se hace con debate, con contradicción, pero lo que nos distingue es que tienen una postura única una vez hecho un debate. Y en ese sentido, claro, esto de los grupos es más especulación que situación real. Lo que no quiere decir que no vengan discusiones muy duras, ya sea que se van en gobierno con el cargo lo que espero, como si se pierde, la discusión que va a venir dentro del PC va a ser muy dura y muy franca, porque va a tener que discutir dos cosas. Si ganas, va a tener que discutir cómo avanzas en cierta minoría en el Parlamento y cumples con tu objetivo en un contexto más internacional, y si pierdes, bueno, va a tener que decidir cómo enfrentar a la extrema derecha, y eso no está resuelto de manera, no se va a resolver de manera fácil, pero eso es lo más natural a la política. Entonces, por lo menos para nosotros es como algo consustancial, pero no tiene ninguna semejanza, por ejemplo, con la discusión que hubo en los años 90, que es una discusión ideológica respecto a
Así existía una tinta de sociedad para el capitalismo, y yo creo que en ese sentido no había ninguna comparación. Y claro, los partidos siempre se producen, siempre pueden haber algún nivel de divisiones, pero yo no veo nada de eso cercano en mi casa. Lo más parecido a la política, como se dice. Sí. ¿Puedo ver una favor. cosita ahí? Una cuestión relevante, estamos empezando el otro artículo que estamos teniendo con Roberto. Había la impresión que en la J, por ejemplo, y en el PC, el leninismo es una cultura organizacional. Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que dice el senador Núñez, ¿no? Es decir, que en el fondo, en la base o en la célula, son permitidas todas las ideas, ¿no? Se discute todo. Pero la gran diferencia es que una vez que se resuelve la discusión, hay un acuerdo, un consenso, se hace síntesis, como se dice en el lenguaje de los actores, se hace síntesis y entonces de ahí avanzan. No, entonces, claro, yo por lo menos de afuera, como te decía, no veo la lógica del PS. No estoy diciendo que la lógica del PS sea mala, buena, estoy haciendo juicios de valor, sino que estoy analizando fríamente la cosa. En el PC aún yo no veo los lotes, digamos. Los lotes y las facciones tienen financiamiento externo diferente, por ejemplo, tienen publicaciones internas, ¿no? Son micropartidos adentro del partido. Claro, o sea, yo tengo amigos que militan en el PS y entre lotes que comparten una misma sede en París, no se ven entre ellos nunca. Por ejemplo. Claro, O sea, ahí es otra cultura política. Claro. Sí, si uno tuviera que ponerlo a la derecha, yo diría es más parecido a RN, la lógica del lote. Aunque en momentos críticos como los de ahora parece que se une. Eso. Voy a agradecerle a ambos por el tiempo y la disposición de acompañarme en este pequeño espacio que hemos hecho. Así que muchas gracias de verdad a ambos. Y con esto cerramos este nuevo episodio de Nota al Pie. Muchas gracias. Gracias, chicos.